Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a 30 más. Mi nombre es Giovanni. Y yo soy Beto. ¿Qué tal amigos? Pues como cada semana con información del fútbol internacional. En esta ocasión pues hablar de la fecha FIFA, enfocarnos principalmente en la selección. Hay que recordar que ellos están jugando eliminatorias de National Leagues, pero también están jugando un boleto para poder clasificar o participar más bien a la Copa América que se llevará a cabo en Estados Unidos. Y vamos a hablar también un poquito de algunos partidos sorpresivos, de resultados sorpresivos en la Conmebol. Claro, bueno, el día viernes México visitó a la selección de Honduras en los cuartos de final de ida de esta Nations League. Como lo mencionamos la semana pasada, los que avancen a semifinales pues van a clasificar a la siguiente Copa América, que es el siguiente año en Estados Unidos. Sorpresivamente México perdió 2-0, quedó con un pésimo partido en general de los jugadores. Pues como tú bien lo mencionaste, fue un pésimo partido, no solamente me atrevería a decir por parte de los jugadores, sino también por el director técnico que pues bueno, tal vez no se le había encontrado ni un contrincante complicado o una circunstancia complicada como la que vimos el día viernes, porque sí, Jimmy Lozano quedó bastante mal parado, no solamente por el resultado, sino por las decisiones que tomó para iniciar el juego y dejar pues exhibido a un par de jugadores, pero al mismo tiempo también exhibirse él por haber quemado dos cartuchos o dos posibles cambios que pudieran ser revulsivos para este partido. Sí, si bien no hubo jugador que se salvara por alguna cosa buena que haya hecho, creo que sí podemos resaltar a jugadores por el pésimo rendimiento. Unos destacaron más que otros. Podríamos decir, por ejemplo, Jorge Sánchez, Luis Romo y Orbelín Pineda, que quizá fueron los peores a nuestra opinión. Creo que fue muy evidente pues cómo fueron sus minutos de juego. Jorge fue el único que completó los 90 minutos y quizá Romo y Orbelín Pineda solamente participaron en el primer tiempo. Sí, y lo más curioso de todo es que los tres estaban recargados de la misma banda, del mismo lado. Esto pues también cabe recalcar que curiosamente los goles llegaron de ese espacio, ¿no? De esos lados. Desafortunadamente esta selección se confió demasiado de su rival, pero no solamente fue la actitud de los jugadores lo que yo creo que hizo que este partido no tuviera un resultado positivo para México, sino fueron bastantes factores. Entre ellos me atrevo a decir el clima, la costumbre de estos partidos que se llevan en Estados Unidos, tanto amistosos como de algunas eliminatorias donde ya se acostumbró que México juegue como local en Estados Unidos, pero ahora que llegan a un país donde el ambiente o el clima, o más bien, sí, el clima es bastante diferente a donde están ellos acostumbrados a jugar. Les pesó tanto dentro de la cancha a cada uno de ellos en diferentes formas. Sí, y bueno, yo me atrevería a decir también que hasta eso no les tocó jugar en Honduras como anteriormente otras generaciones en selecciones pasaba, que los ponían a jugar a las 3 de la tarde con casi 40 grados centígrados. Si bien creo que fue evidente también que les pesó porque, como lo mencionaste, en algún momento del partido muchos jugadores se notaban ya cansados, como si hubieran corrido muchísimo tiempo. Y la verdad es que no, creo que Honduras, si bien hizo su partido, fue bueno, aprovecharon las oportunidades que se les presentaron y defensivamente lo hicieron bien. Tampoco fue que los hayan pues, sofocado con esa presión o con ataques, porque tampoco fue así su desarrollo del juego. Sí, el mal funcionamiento, regresando un poquito hablando de los jugadores, es evidente tanto de Jorge Sánchez por la falta de minutos que ha tenido en su club, bueno, en sus clubes, porque cabe mencionar que desafortunadamente desde que llegó a Europa no ha tenido tal vez los minutos que él esperaba o el desarrollo que muchos llegábamos a pensar que podría tener, ya que pues sí, se fue de México no siendo un jugador importante, pero sí con un nivel aceptable donde se creía que pudiera haber crecido allá en Europa, pero no ha sido el caso. Desafortunadamente no le veo pues un futuro bastante prometedor a este jugador allá. Sí, y no debería de sorprendernos si llegara a regresar a México o quizá, ¿por qué no hasta la MLS? Porque como tú lo estás diciendo, es un jugador que ha quedado mucho a deber. A lo mejor no es que sea un jugador ya grande de edad, pero quizá a lo mejor en el Ajax pues ya no era tan jovencito como para que fuera quizá el titular a futuro. Sabemos que normalmente en el Ajax contrata jugadores que son aún más jóvenes para que se vayan formando. Y bueno, creo que actualmente en el Porto oportunidades ha tenido mucho menos a diferencia de lo que fue en el Ajax. Uno hubiera esperado que a lo mejor en una liga que a lo mejor hasta el idioma es un poquito
menos complicado que en Países Bajos, hubiera sido un factor para que se pudiera adaptar mejor, pero la verdad es que muy pocos minutos son los que tiene para jugar. Y bueno, habrá que ver si termina la temporada en el Porto, porque no me sorprendería si Ajax, con los malos resultados que está teniendo, lo llegara a llamar de emergencia. Y bueno, también hablando de estos malos jugadores que estuvieron en el partido, pasemos a otro donde Luis Romo ha sido un jugador que ha quedado mucho que deber. Lo mencionamos en la fecha FIFA anterior, que fue un jugador que estuvo caminando por mucho tiempo en el partido contra Alemania, pero en esta ocasión otra vez vemos un jugador perdido, nada positivo, nada creativo, nada revulsivo para la selección. No creo que sea un buen momento para contemplar a este jugador como titular. Tal vez pudiera ser como cambio, pero no creo que sea merecido esto. Sabemos que actualmente de los dos mejores contenciones, de los tres mejores contenciones que han estado actualmente es tanto Edson Álvarez, que ha tenido pues alguna más regularidad que otros en Europa, y actualmente Luis Chávez, que pues está teniendo muy buenos números en su equipo allá en Rusia. Sí, sorpresivamente, tanto Romo como Orbelín, creo que a mí en lo particular yo no lo esperaba de titulares. Creo que sí, en lugar de Romo, como lo mencionas, Luis Chávez, porque había sido otro de los jugadores que más minutos ha tenido con Jimmy. Y por el otro lado, ¿no? Creo que Orbelín de extremo, pues es una posición que él no domina. En Europa nunca ha jugado en esa posición. No sé por qué han insistido utilizándolo ahí, porque se ve evidente que le cuesta trabajo. Prácticamente el viernes, balón que tuvo, balón que perdió. Y sí me sorprendió no ver, por ejemplo, a Uriel Antuna, como lo mencionamos también en el episodio pasado, pues es el jugador que más goles y asistencias ha generado con la selección en los últimos años, y prefirió meter a Orbelín. Si bien, como te comento, no es una posición que él no domina, y ojalá que para este partido de vuelta, pues sé que es muy pronto para hablar, pero si sigue repitiendo estos errores, no me sorprendería que se sumara otra lista de fracasos que la selección pues está teniendo en los últimos años. Sí, y bueno, retomando un poquito lo que te digo al inicio, que se me hizo bastante primitivo el desarrollo de este juego, porque si observamos bien el desarrollo desde el parado, bueno, es bien desde la salida, desde la portería hacia algo ofensivo, balón que tenían, balón que era hacia los extremos, con la intención de querer desbordar y no poder concluir con una jugada donde pues el caso contrario de Honduras hizo una excelente labor cortando estos balones aéreos, pero en ningún momento a la selección se le ocurrió empezar a jugar desde abajo, jugando con más de 2, 3 toques. Pues fue triste porque no se pudo realizar, ya que ellos se quedaban, pues sí, les portaban el juego a la mitad de la cancha, les llegaba el balón a los extremos. ¿Y qué es lo que pasaba? Balón que tenía, balón que ellos querían hacer solos, algunas jugadas muy individualistas, y terminaban perdiendo muchas veces estos balones. Sí, bueno, y el claro ejemplo, ¿no? Este tipo de juego creo que afecta muchísimo a los centros delanteros. No es algo que sea nuevo, sino es algo que prácticamente tiene 2 años este problema, que no hay un jugador o no hay formaciones que beneficien a los 9 titulares de la selección. El día viernes, pues a Santi no se le vio prácticamente. Entre él y Julián Quiñones, los minutos que disputaron, su desesperación era tanta que no tenían balones, que bajaban hasta medio campo o hasta un poquito más atrás para pues pedir balones, porque prácticamente jugadas de peligro claras a favor de ellos no hubo ninguna. Y bueno, creo que en parte está bien que busquen, pero pues creo que ya también es un problema, como lo mencionas, del estilo de juego de Lozano, que no tiene un jugador que hubiera conectado ese medio campo con los jugadores de arriba para que pues generaran algo. Sí, es algo que nos ha hecho no solamente de Jimmy Lozano en esta ocasión, sino que hay que reconocer que nuestros delanteros, los nueve, actualmente ninguno son creadores de juego. En su momento Raúl Jiménez lo fue, estoy hablando que fue en su mejor momento, esto antes de que pasara su accidente, porque no estaban teniendo malos números en esa selección, estaban de delanteros, hay que recordar que era tanto Irving Lozano, Raúl Jiménez y Tecatito, que los tres estaban en su mejor momento en Europa, y las cosas estaban funcionando, tal vez no perfectamente, pero era funcional. En esta ocasión, los delanteros, ninguno es creativo. Obviamente, después del accidente, Raúl Jiménez perdió bastantes habilidades motrices, y no se ha vuelto a ver esa misma calidad de jugador que antes veíamos. De hecho, esto que tú mencionas de que Santi no le llegan balones, no es de apenas este partido del viernes pasado, no es de 4 convocatorias pasadas. No, esto es ya de hace más de 4 años,
donde no se ve algún jugador que te pueda hacer un creativo que tanto necesita esa selección. En su momento, para mí esto lo hago, es mi opinión personal, creo que uno de estos jugadores que era creativo, no delantero, era creativo, fue Giovanni Dos Santos, que no tuvo malos números, pero aún así arriba fue un poquito más funcional porque pues tenías un delantero que también era creativo en su momento, que estamos hablando de Oribe Peralta. Sí, y bueno, tocaste el tema, ¿no? De los jugadores que actualmente siguen y a lo mejor en el pasado tenían un mejor nivel, como es el caso de Irving Lozano, que evidentemente esta temporada en su club con el PSV ha mejorado su rendimiento individual a comparación de la pasada, pero honestamente creo que en selección ha quedado de ver. En los últimos años creo que es un jugador que en vez de que te beneficie te perjudica más por la toma de decisiones que llega a tener. Es algo que por ejemplo a Antuna se le criticaba mucho, se le llega a criticar mucho a pesar de que es un jugador que tiene mejores números que Lozano, pero en su desesperación el Chucky muchas veces vemos que intenta hacer sus jugadas individuales que pues terminan con disparos de media y larga distancia, que es una cualidad que pues yo nunca le he recordado un gol de ese tipo de jugada. Al contrario, creo que normalmente son jugadas que terminan en balones perdidos, ni siquiera llegan a hacer jugadas peligrosas. Y bueno, el día viernes creo que no fue la excepción. En el segundo tiempo tuvo varias veces a sus compañeros desmarcados y prefirió hacer ese tipo de jugada. Sí, algo que podemos reconocer de él es que es un jugador que sabe profundizar y cuando tiene esa calma o esa habilidad o esas ganas de jugar, como lo quieran ver, te puede generar juego para tus delanteros, pero desafortunadamente en sus últimas convocatorias no he visto esa calidad de jugador. Me atrevo a decir que ya lleva bastantes años que no es el mismo jugador que te pudiera aportar hacia la selección. En algún momento todo el mundo lo puso como o lo veía como un futuro líder para esta ofensiva. Yo desafortunadamente no pienso lo mismo, al contrario, cada vez me ha decepcionado más como aficionado porque el desempeño que ha tenido ha sido más en la parte negativa. Siento que ha aumentado un poco lo que es su soberbia a los llamados en esta selección y no ha sido un poquito más humilde para aceptar que el funcionamiento que ha estado teniendo con selección no ha sido el adecuado. Y aparte, bueno, no pudimos ver a un jugador que anda en muy buen nivel también, como es el Chino Huerta, que los pocos minutos que ha disputado con selección desde su debut, creo que no lo ha hecho mal. Ha sido un jugador que cuando ha entrado de revulsivo lo ha hecho muy bien. Hay que recordar su debut, ¿no? Contra Australia, que metió gol. Y me hubiera gustado verlo el día viernes, pues, sobre todo porque pues si Irving no te estaba funcionando, creo que él sí hubiera sido un revulsivo. Pero bueno, no sabemos con exactitud qué hubiera pasado porque prácticamente los jugadores que también que entraron de cambio no se vio esa diferencia. Creo que pues fue un partido, como lo dijimos, en general fue bastante malo. Sí, en general, como lo comentamos, es pésimo el desarrollo. De hecho, yo pensé que en este partido iba a jugar con jugadores, tal vez no de talla top en Europa, como lo es Irving Lozano, Orbelín Pineda, Raúl Jiménez y Santiago. Yo pensé que íbamos a ver tal vez en una ofensiva a un Henry Martin, que sí, probablemente iba a experimentar con Julián Quiñones como lo vimos, que íbamos a ver un Chino Huerta, a un Maciel Ruiz, íbamos a ver más minutos del Chiquito Sánchez. No sé, esa era mi perspectiva para este partido. Es obvio que yo hubiera jugado de esta forma, no por menospreciar a los jugadores europeos, pero sí para cuidar la integridad hasta cierto punto de ellos. Y es obvio que estos jugadores que te estoy mencionando, que juegan en México, pienso que se hubieran podido haber adaptado más al clima, al ambiente de Honduras, de ese estadio, por por lo mismo, como lo te comento, por la temperatura, porque hay que aceptarlo. Es triste que los jugadores mexicanos que juegan en Europa y los llaman a selección, están acostumbrados a jugar en Estados Unidos, no están acostumbrados a jugar a climas un poco más diferentes como pasa con los jugadores de la Liga Mexicana. Sí, bueno, y ya ves que comentábamos, ¿no? Que normalmente este tipo de partidos, cuando son en Centroamérica, pues suelen ser pesados para los seleccionados, porque anteriormente, pues esas selecciones normalmente pegaban un poco más. Quizá algunas de ellas ya no lo hacen tan seguido, pero sí en ocasiones sí. Y creo que sí lo que mencionas se ha visto muy evidente, que el cambio de clima, ¿no? Creo que muchas veces los europeos se desacostumbran por lo mismo de que ese tipo de clima pues no hay en Europa. Es casi pues muy diferente, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del calor. Sabemos que pues en nuestro país hay épocas también donde es muy fuerte, sabemos que
si quisiera la selección y la federación, pues hay ciudades donde pues puedes tener todo eso, ¿no? Como es en el caso de Toluca, que pues la altura es alta, llega a haber calor, igual el frío, pero estos jugadores se desacostumbran y bueno, es evidentemente que les cuesta trabajo, como lo comentamos hace un rato y lo comentábamos el viernes, ¿no? Que vimos a varios jugadores que les costó muchísimo trabajo ya en el segundo tiempo y se veían demasiado cansados. Sí, muy fundidos, muy pésimo desempeño, muy pésimo regreso. No hubo como que ese equilibrio o esa estabilidad física y de juego para poder ver un cambio en el partido, porque hay que recordar que pues ya iban perdiendo con el 1 iniciando el segundo tiempo, el 1-0, y no se pudo ver que los cambios fueran revulsivos. Más porque pues que más dos cambios de dos personas que para mi punto de vista no tuvieron que haber jugado este partido, que estoy hablando de Luis Romo y de Orbelín Pineda, que tal vez iniciando con con un Antuna, con un Luis Chávez, ya tenías esos dos cambios para tal vez arriesgarte y jugar con Chino Huerta, Maciel Ruiz, Henry Martin. No vi algo ideal o no vi algo definido para este partido. Creo que sí menospreciaron al rival demasiado y esta selección de Honduras hay que aplaudirle porque ha tenido un desempeño bueno. Ellos ya también actualmente tienen a varios jugadores en el fútbol europeo, como es el caso de su delantero que actualmente juega en el Celtic y tiene muy buenos números y lo demostró varias veces. Demostró porque tanto Johan Vázquez como Montes son defensas de equipo para descenso. Sí, bueno, no hay que menospreciar, como lo dices, el trabajo del rival. Yo honestamente pienso que difícilmente repetirán este partido el día de mañana en el Azteca, sobre todo porque si bien tienen con jugadores que son bastante hábiles, como lo notamos el día viernes, pero México creo que en su desesperación buscará jugar de manera diferente, o bueno, yo esperaría, sobre todo porque pues tienes a 4 centros delanteros prácticamente, y se me haría un desperdicio no meter al menos 2 de inicio. Es esperar a que Jimmy Lozano deje de estar casado o que tal vez la Federación Mexicana deje de estar casado con esta alineación, porque no solamente es de Jimmy Lozano. Si hago números, estamos hablando desde que estaba Osorio, quieren seguir jugando con esta alineación del 4-3-3. Obviamente llega a variar el 3 entre la contención, porque comúnmente jugaban con dos contenciones y un creativo, pero estos últimos años han estado casados con jugar tres contenciones nominales y dejar únicamente a a los dos extremos y un delantero, que pienso que no es lo correcto para algo positivo o para cambiar el resultado que vimos el día viernes. Apoyo mucho lo que tú comentas, que sería bueno jugar con dos delanteros. Y si ya le diste la oportunidad a los europeos y no te dieron resultados como titulares, yo sí me atrevería a jugar con dos personas que se conocen bien y que tal vez puedan hacer el cambio de manera positiva, que me refiero a Henry Martin y Julián Quiñones. Sí, habrá que ver qué decide Lozano, porque si repite alineación como lo estamos mencionando, creo que no se logrará el objetivo que están buscando y no me sorprendería que pues empiecen aún más las críticas que ya están desde el fin de semana y sobre todo porque pues, estás buscando jugar Copa América. Creo que es una competición que es buena para ti, ya que pues ya no la juegas normalmente como lo hacías en años anteriores. Sí, por supuesto, y además te va a ayudar a esa madurez futbolística, porque lo estamos viendo actualmente, está el campeón del mundo pues desafortunadamente, bueno, lo sorprendieron, que más adelante hablaremos de ello, lo sorprendieron. Tienes también una selección de Brasil, que tiene muy buenos jugadores, Uruguay actualmente que se está desempeñando bien, Colombia, Perú, hasta Venezuela, que ha estado sorprendiendo en los últimos partidos, pero sí, México no puede darse esa dicha de menospreciar a los rivales y menos a los que ven como abajo de nosotros, lo que es Guatemala, lo que es Honduras. Ya lo vimos este de viernes, donde pues sí, desafortunadamente sorprendieron a la selección mexicana y fue un golpe de realidad que pues sí afectó. Y también hay que mencionar que pues sin su actual capitán, es obvio que tienen que volver a hacer una reestructuración, porque pues hay que recordar que Memo Ochoa salió lesionado en
en este partido. Tú tocaste ahorita los temas de países sudamericanos que pues, hubo varias sorpresas, ¿no? Una de ellas, y que muy probablemente si México clasifica, no hay que descartarlos como rivales. En el caso de Colombia, que derrotó 2-1 a Brasil en un partido especial para Luis Díaz, en el cual pues él se convirtió en el héroe de su selección, en el cual gracias a 2 goles de él remontaron. Y no solo fue por eso, sino sabíamos lo que había sucedido con sus papás, que habían sido secuestrados y que recientemente su padre había sido liberado. Pues también estuvo presente el señor y se le vio esa emoción de ver a su hijo darle la victoria a su país. Sí, a su selección era algo que necesitaban ver a su delantero pues bien anímicamente, porque pues es alguien que te ha estado sumando en los últimos partidos y se ha echado al equipo a los hombros, pero ese motivo no solamente por la parte de su padre de haber, bueno, haber recuperado a su padre, sino que también se enfrentó contra un gran amigo, un gran compañero. Estamos hablando de Alisson Becker, el portero de la selección brasileña, donde pues juntos se encuentran en el club de Liverpool en Inglaterra, y se vio el apoyo también del portero. Le dio mucho gusto, obviamente no gusto perder contra su compañero, pero sí le dio gusto ver que vuelve a tener esa estabilidad emocional, esa tranquilidad, y de volver a tener a su familia completos y sanos. Sí, fue un partido bueno para ellos, ya que también Colombia se le había complicado bastante. Algo que pues a lo mejor en otro partido que también sucedió fue el de Argentina recibiendo a Uruguay en la Bombonera, en el cual sorpresivamente los campeones del mundo caen derrotados 2-0. Sí, es algo sorprendente porque eh, tal vez también se está repitiendo lo que te estábamos diciendo hace un momento. Creo que esa soberbia que tenía los últimos partidos, a las últimas fechas argentinas sobre sus rivales, les pagó factura. Y lo peor de todo es que fue en casa, en un estadio donde sabemos que las últimas veces se les ha complicado. Estamos hablando de la Bombonera, porque en un encuentro anterior habían empatado 0-0 contra Perú, y no ha sido tal vez lo que ellos estaban esperando. El momento del mundial pues ya pasó, y ahora tienen que volver a empezar a trabajar, porque pues el siguiente mundial ya está en la vuelta de la esquina. Sí, y por otro lado, ¿no? La selección uruguaya con Marcelo Bielsa, un técnico argentino que ya estuvo en Argentina también dirigiendo, pues le ha dado esa confianza a varios jóvenes uruguayos, no solamente los que se encuentran en Europa, sino sorpresivamente también han llamado jugadores que militan en nuestra liga y que han dejado muy buenas sensaciones que no dudaría que en un futuro los veamos en Europa. Sí, claro, hay muchos rumores en el caso, por ejemplo, de Cáceres, que actualmente lo pretenden muchos equipos en Europa. Su desempeño en este partido no fue malo. De hecho, una de sus grandes labores fue estar cubriendo al 10 argentino, y no lo hizo nada mal. Otro de los jugadores que pues también fue convocado para esta fecha, pero tal vez no ha tenido todavía los minutos que se esperaban, pues ha sido Viñas, pero también puede ser un jugador que puede dar la sorpresa. Las cosas no las ha hecho mal, y de poco a poco pudiéramos verlo en un futuro en Europa. Sí, la verdad es que ha sido muy sorprendentemente el trabajo que ha hecho Marcelo con Uruguay. No es mucho tiempo, pero hay que mencionar también que antes de que empezaran las eliminatorias y sobre todo las temporadas, él había citado pues a un grupo de jugadores uruguayos a entrenar con él una semana, y creo que ha sido algo beneficioso para él y para la selección, porque creo que el estilo de juego que les ha querido implementar pues lo han tomado con buena actitud y sobre todo creo que lo están entendiendo. Sí, y dejaron bueno, rompieron esas jerarquías donde pues la afición estaba exigiendo con locura la llegada de Cavani, de Luis Suárez, y ahorita se han dado cuenta varios aficionados que sí, se les respeta, se les agradece en su momento su crecimiento hacia la selección, pero no puedes depender de jugadores que están a punto del retiro, que ya son unos veteranos, y sabes que probablemente no te van a alcanzar para llegar al siguiente mundial. Sí, habrá que ver ahora qué va a suceder con estos países. Sabemos que Argentina pues actualmente sigue de líder en las eliminatorias. Uruguay está en segundo lugar y bueno, Brasil está cerca a pesar de los malos resultados que han tenido. Creo que son los 3 países que no van a tener complicación alguna para estar en el siguiente mundial y sobre todo porque al haber más cupos pues no tendrían que por qué preocuparse de más por lo mismo y sobre todo porque pues hay selecciones de su mismo sector que a lo mejor no tienen esas mismas fortalezas que ellos tienen. Pero bueno, vámonos ahora al otro lado del mundo, donde pues fue un partido bastante sorprendente, el de Francia contra Gibraltar, donde pues no parecía marcador de fútbol americano, 14-0. Un partido bastante sorprendente, no por el desempeño de Francia, porque hay que reconocerlo, ellos siguen siendo una de las selecciones top en Europa.
ha estado en 2 finales consecutivas y no se puede hacer menos el trabajo de estos jóvenes a pesar de que no se han repetido convocatorias para esta selección. Sí, bueno, y mencionar también las declaraciones, ¿no? Que en algún momento ha dicho Mbappé, que ha defendido sus eliminatorias mencionando que son muy fuertes y la verdad es que no. Muchas veces equipos o selecciones muy fuertes, como es en el caso de Francia, difícilmente comparten grupo con selección complicada. Sí llega a haber grupos más parejos por lo mismo de que quizás son selecciones de un nivel mediano, pero cuando son de estas potencias como Francia, Italia. España, Italia, Inglaterra, difícilmente les llegan a tocar grupos complicados para que estén en las siguientes competencias que vayan a disputar. Sí, y realmente dejemos a un lado esa parte que tú comentas del desempeño de su selección, porque si nos vamos a individualidades, creo que tiene muy buenos jugadores esta selección francesa. Ha estado desarrollando, pues sí, a varios jóvenes y otros varios han salido por algunos temas extra cancha, pero no deja de ser una potencia en todos los aspectos y en varias áreas de juego. Sí, bueno, y Francia pues prácticamente ya está calificada desde la fecha FIFA pasada y bueno, está prácticamente ya era un partido de trámite para ellos y bueno, y solamente pues se confirmaron como líderes de su grupo y ya no se arriesgan si llegan a perder el siguiente juego. Así es, pero bueno amigos, pasamos a lo interesante porque hay que recordar que esta semana regresa la actividad igual de la Liga MX con el nuevo formato que habíamos hablado hace 8 días, estamos hablando de los play-in y donde habrá nada más 2 juegos el día jueves y el día domingo se jugará nuevamente, pues obviamente con el que haya perdido del número 10, del número 8 y 7, el que perdió contra el que ganó del 9 y el 10. Sí, bueno, el día jueves el primer juego es a las 7 en San Luis, que es el Atlético de San Luis contra León. Y acabando ese juego, pues es el siguiente que es Mazatlán contra el Santos. Sí, ahora sí que dependiendo de los resultados eh, de estos 2 partidos, vamos a saber el día domingo quiénes van a ser, se van a enfrentar de manera directa pues sí, para pasar a la siguiente ronda y que comience la liguilla a la siguiente semana en tiempo y en forma, porque a eso sí va a seguir en el formato normal, donde se viene el partido de ida y de vuelta para poder concluir el torneo de la Liga Mexicana. Sí, hay que recordar, ¿no? Que el que gane el 7 contra el octavo va contra el Monterrey, que es el segundo, y el que pierda va a esperar al ganador del 9 contra el 10, que jugarían el día domingo, y el que termine ganando se va a enfrentar al América, que es el líder. Así es, va a ser algo bastante bueno, como lo dijimos hace 8 días. Estos 4 equipos le complicaron mucho el resultado a los 3 que estaban arriba. Estamos hablando de Tigres, Monterrey y América, pero casualmente los números que decíamos fueron bastante positivos para estos equipos contra estos equipos grandes. Fueron de los pocos que les llegaron a hacer gol y les complicaron el juego durante el torneo regular. Obviamente hay que también mencionar que pues en liguilla todo cambia y puede ser una sorpresa cualquiera de ellos 4. Sí, ojalá sean juegos interesantes porque prácticamente fueron 2 semanas sin actividad alguna. Y si les llega a costar trabajo a ellos, no me sorprendería que a los que ya están clasificados, pues también se vean un poco cortados al ritmo de juego que ya tenían. Sí, porque esto va a afectar una semana de descanso para los que clasificaron de manera directa. Estamos hablando de estos 6 primeros. En el caso de Tigres y de Puebla, pues ya sabemos que ellos ya conocían o son los únicos que conocen a su rival de manera directa, igual de lo que es Pumas Guadalajara, pero sí, Monterrey y América sí van a tener esa incertidumbre de quiénes podrían ser sus contrincantes para esta liguilla. Y pues bueno amigos, esta ha sido toda la información que tenemos el día de hoy. Como ustedes bien saben, durante la semana estamos compartiendo más información por Instagram, por TikTok. Les agradecemos mucho el apoyo que nos han estado brindando. De poco a poco hemos ido creciendo y les deseamos que tengan un excelente inicio de semana, y que nos sigan compartiendo, síganse suscribiendo. Les repito, mi nombre es Giovanni. Y yo soy Beto. Esto es 30 más. Hasta pronto.